El sol ya se había escondido detrás de las montañas, dejando el cielo teñido de tonos anaranjados y violetas. Córdoba, en esa temprana noche, vibraba con sonidos familiares, el crujir de las carretas cargadas de costales de azúcar, el repique de las campanas de la iglesia de la Inmaculada, y el murmullo distante de voces conversando en balcones de madera. Pero esa noche, como tantas otras, un detalle robaba la atención de los transeúntes: la silueta de Soledad, conocida por todos como la mulata. Caminaba lentamente por la calle principal, con un vestido sencillo de algodón blanco que se mecía suavemente con cada paso. El borde de la falda rozaba el suelo, pero era imposible no notar cómo su andar era firme y elegante, como si cada movimiento estuviera cuidadosamente calculado. Su cabello negro, liso y largo, caía suelto hasta la cintura, reflejando la luz de las antorchas como un manto de seda. Sus ojos, de un castaño profundo casi negro, tenían un brillo que confundía, al mismo tiempo acogedor y distante, como si pudiera ver algo que los demás no podían. Su rostro, de facciones armoniosas, transmitía una serenidad poco común, y había quienes juraban que jamás le habían visto una arruga ni señal de cansancio, sin importar la hora del día. Las puertas y ventanas se entreabrían discretamente a su paso. Detrás de rejas de hierro forjado, las mujeres la observaban, algunas con curiosidad, otras con un dejo de envidia. Los hombres interrumpían conversaciones a la mitad y la seguían con la mirada, como si un hechizo silencioso los obligara a no apartar los ojos. En una esquina de la calle, dos vendedoras de frutas murmuraban mientras ella pasaba. «Es demasiado hermosa para ser natural», dijo una, ajustando el paño que cubría su canasta de mangos maduros. «Dicen que no envejece, que ni el tiempo la toca», respondió la otra, persignándose con rapidez. En la barra de una taberna, un grupo de hombres discutía, fingiendo desinterés pero sin dejar de mirarla. «Yo la vi curar a un niño con fiebre alta en unas horas. Ningún médico logró lo que ella hizo», afirmó uno. «Eso es brujería, nada más», replicó otro, dando una fuerte calada a su pipa. La propia Soledad parecía ajena a todas las miradas. Caminaba como si llevara un mundo solo suyo, ignorando halagos, murmullos y miradas de juicio. Al pasar frente a la iglesia, algunos fieles la siguieron con los ojos hasta que dobló la esquina. Dentro, el padre Juan de Medina, observando desde la puerta lateral, frunció los labios y murmuró para sí: «Esa mujer atrae más atención que la misa misma». El sonido de sus pasos se mezclaba con el eco distante del mercado nocturno, donde se vendían panes, carnes ahumadas, velas y telas traídas por los barcos españoles. Pero nadie parecía notar lo que compraba o vendía cuando la mulata estaba cerca. Era como si toda la ciudad fuera solamente un escenario para su paso, un cuadro vivo en el que ella era el punto más luminoso y, al mismo tiempo, el más enigmático. Y así, noche tras noche, su simple presencia en las calles de Córdoba alimentaba historias, despertaba pasiones y, sobre todo, sospechas. En las afueras de Córdoba, más allá de las calles empedradas y de las casas encaladas, había un pequeño sendero que llevaba a una vivienda solitaria. No era una construcción lujosa ni llamativa, paredes de adobe color tierra, techo de tejas rojas y una puerta de madera gastada por el sol y la lluvia. Allí vivía Soledad, la mujer que el pueblo conocía como la mulata. Pocos habían cruzado el umbral de esa casa, y quienes lo hicieron nunca dejaron de hablar de ella. El interior era modesto pero ordenado, impregnado de un aroma dulce y terroso a hierbas secas. Sobre estantes de madera, frascos de vidrio contenían líquidos de colores, polvos finos y hojas cuidadosamente enrolladas. En una mesa baja descansaban morteros, tijeras de hierro y pequeñas velas encendidas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. No se sabía con certeza de dónde había llegado. Algunos afirmaban que era hija de un marinero español y de una esclava africana, otros aseguraban que venía de tierras lejanas, huyendo de una vida anterior. Había quienes decían que sus conocimientos no se aprendían en libros, sino que eran un don heredado de mujeres sabias de generaciones pasadas. Lo cierto era que la mulata tenía un talento que nadie en Córdoba podía negar: sabía curar.
No solo aliviaba resfriados o cerraba heridas, también trataba males que los médicos de la ciudad no podían explicar. Traían a su puerta niños con fiebre, ancianos con dolores que parecían no tener cura y hasta mujeres atormentadas por sueños inquietantes. En las noches tranquilas, era común ver sombras acercándose a su casa, personas que buscaban ayuda sin querer ser vistas. Y siempre, después de que cruzaban la puerta, salían horas más tarde con el rostro aliviado o con un frasco de remedio en las manos. Una de esas noches, un carruaje se detuvo frente a su hogar. De él bajó don Ramón de Villaseñor, un hombre de posición acomodada, cargando en brazos a su hija pequeña. La niña ardía en fiebre, los ojos cerrados, el aliento débil. La mulata lo recibió sin palabras, apenas asintiendo, y lo condujo a una habitación iluminada por lámparas de aceite. Allí, colocó a la niña sobre una cama cubierta con sábanas limpias y comenzó a trabajar. Sacó de un estante hojas verdes y raíces secas, las mezcló en un cuenco con agua caliente y agregó unas gotas de un líquido ámbar que desprendía un aroma intenso. ¿Qué es eso?, preguntó don Ramón, inquieto. Lo que ella necesita para que su cuerpo recuerde cómo luchar, respondió Soledad con voz tranquila. Le dio la infusión a la niña y luego le colocó un paño húmedo en la frente. Permaneció junto a ella toda la noche, cambiando las compresas, murmurando palabras que don Ramón no reconocía como oraciones, pero que parecían envolver la habitación en un silencio profundo. Cuando el sol comenzó a asomar, la fiebre había cedido. La niña abrió los ojos y pidió agua. Don Ramón, aliviado hasta las lágrimas, quiso pagar con una bolsa de monedas de oro. Soledad negó con un leve gesto. No se paga lo que viene de Dios, dijo simplemente. El rumor de esa curación se esparció rápido. Algunos lo tomaron como prueba de que la mulata era bendecida, otros lo vieron como una señal peligrosa, una muestra de que sus poderes no eran naturales. En un rincón de la plaza, dos mujeres conversaban al respecto. Si puede salvar una vida así, es porque tiene un pacto, murmuró una, mirando de reojo para asegurarse de que nadie más escuchara. Pacto o no, si yo me enfermo, prefiero sus manos a las de cualquier médico de aquí, replicó la otra, encogiéndose de hombros. Pero lo que pocos sabían era que esa fama, mezclada de gratitud y miedo, pronto llamaría la atención de personas a las que era mejor no despertar. Las campanas de la iglesia resonaban con fuerza aquella mañana, llamando a misa mayor. La plaza de Córdoba estaba llena, comerciantes montaban sus puestos, niños corrían entre las fuentes y mujeres conversaban mientras compraban pan y flores. En el púlpito de la iglesia de la Inmaculada, el padre Juan de Medina levantaba la voz con un fervor que hacía eco en las paredes de piedra. El enemigo de las almas no siempre se presenta con rostro de demonio, a veces se disfraza de belleza y de dulzura para seducir y destruir. Sus palabras no eran casuales. Aunque no mencionaba un nombre, todos sabían a quién se refería. En la última fila, un grupo de mujeres intercambiaba miradas cómplices. Una de ellas murmuró: «Habla de ella». «Claro que sí, ¿de quién más?». El padre continuó, cada vez más vehemente: «Hermanos, la verdadera fe no necesita brebajes ni pócimas. Solo el Altísimo puede sanar el cuerpo y el alma. Quien pretenda hacer milagros fuera de la gracia de Dios, obra para las tinieblas». Entre los fieles, algunos asentían convencidos, otros bajaban la mirada, incómodos. Afuera, el viento movía las hojas secas y arrastraba hasta la plaza un murmullo persistente, los rumores crecían. La red de sospechas. En los días siguientes, pequeños incidentes comenzaron a torcer la opinión pública contra la mulata. Un joven enfermo que ella había tratado murió por complicaciones que nadie entendió. En vez de aceptar que la enfermedad era grave, las lenguas afiladas lo interpretaron como un fracaso de brujería. Si no pudo salvarlo, es porque su magia no es tan poderosa como dice, comentó un herrero en la taberna. O tal vez, quiso que muriera, insinuó otro, dejando caer la frase como una piedra en el agua. Las historias comenzaron a mezclarse con exageraciones.
Decían que se le veía caminar por las calles a medianoche hablando sola, que pájaros negros se posaban en su ventana y la miraban fijamente, que las plantas en su jardín crecían más rápido que en cualquier otro lugar. Lo que antes era fascinación comenzó a teñirse de miedo. La atención equivocada. Fue entonces cuando la figura más poderosa de la región puso los ojos en ella, don Francisco de la Serna, gobernador de Veracruz. Alto, de barba cuidada y mirada orgullosa, estaba acostumbrado a obtener todo lo que deseaba. Escuchó hablar de la mulata no solo por su belleza, sino también por sus supuestos dones, y decidió verla por sí mismo. La primera vez que la encontró fue en el mercado. Ella compraba frutas con calma, ajena a la multitud que la observaba. Don Francisco, montado en su caballo, detuvo la marcha para admirarla. Dicen que sus manos pueden salvar vidas, señora, pero me pregunto si también pueden sanar corazones heridos. Dijo con una sonrisa calculada. Soledad lo miró apenas un instante antes de responder, sin alterar el tono. No curo lo que no quiere curarse. Esa respuesta, tan breve como directa, picó el orgullo del gobernador. A partir de ese momento, lo que comenzó como interés se convirtió en obsesión. El veneno del chisme. Las damas de alta sociedad, muchas de ellas cercanas al gobernador, comenzaron a ver a la mulata como una amenaza. La acusaban en voz baja de seducir con su mirada, de hechizar a los hombres de bien, y de robarles la atención de sus maridos. En reuniones privadas, entre copas de vino y abanicos que se movían con nerviosismo, se discutían planes para ponerla en su lugar. Si sigue así, no pasará mucho antes de que la Inquisición actúe, dijo una mujer de vestido verde oscuro. Entonces será demasiado tarde para lamentarnos, respondió otra, apretando el abanico contra el pecho. El eco en la ciudad. Las noches de Córdoba se volvieron distintas. Cuando la mulata caminaba por las calles, ya no se escuchaban solo susurros de admiración, sino también frases cortadas al verla pasar. El aire estaba cargado de algo invisible, una tensión que presagiaba tormenta. Y en medio de esa atmósfera densa, el padre Juan de Medina escribía una carta sellada con cera, dirigida al Tribunal de la Santa Inquisición. Dentro de ese sobre estaba la chispa que encendería el fuego. El despacho del gobernador don Francisco de la Serna estaba impregnado del olor a cuero viejo y cera de vela. Desde su ventana, podía ver buena parte de la plaza principal de Córdoba, con su ir y venir de comerciantes, campesinos y señoras bien vestidas. Sin embargo, sus ojos no buscaban el bullicio, buscaban a ella. Habían pasado semanas desde aquel breve encuentro en el mercado, pero la imagen de la mulata seguía clavada en su mente. Su manera de caminar, la calma con la que respondía, y sobre todo, la forma en que no se dejó impresionar por su título ni su poder. Para don Francisco, aquello no era una simple curiosidad, era un desafío. La primera invitación. Una tarde, mandó a su mensajero personal con una carta. El papel, perfumado con especias caras, estaba escrito con una caligrafía elegante. Señora Soledad. Me complacería honrarla con su presencia en una cena privada en mi residencia. Será ocasión de conversar, lejos del murmullo del pueblo. Con estima. Don Francisco de la Serna, gobernador. La respuesta llegó al día siguiente, breve y sin rodeos. Agradezco su invitación, pero no tengo costumbre de asistir a compromisos fuera de mi labor. Soledad. Don Francisco leyó y apretó los labios. No estaba acostumbrado a recibir negativas, y mucho menos de alguien que él consideraba de condición inferior. Segunda y tercera vez. No se dio por vencido. En la segunda carta, ofreció un obsequio, un collar de perlas traídas de La Habana. Soledad lo devolvió sin abrir, con un mensaje: no acepto lo que no necesito. En la tercera ocasión, él mismo fue a su casa. Llegó montado en un imponente caballo negro, vestido con un jubón de terciopelo azul y botas brillantes. Tocó la puerta y esperó. Ella abrió con serenidad, sin rastro de sorpresa. Señor gobernador. Saludó con un leve movimiento de cabeza.
Señora Soledad, su belleza es conocida en toda Córdoba, pero yo quiero conocer su corazón, dijo él, adoptando un tono seductor. Mi corazón no está en venta, señor, replicó ella, mirándolo directamente a los ojos. El silencio que siguió fue pesado. Don Francisco sintió, por primera vez en mucho tiempo, el ardor del orgullo herido. Del deseo a la venganza. Esa misma noche, en una reunión con sus allegados más cercanos, don Francisco habló de ella con un matiz distinto. No es solo altiva, es peligrosa. Una mujer que se cree por encima de las leyes y de la autoridad. El padre Juan de Medina, presente en la mesa, sonrió con complicidad. Tal vez lo que ella necesita es que la iglesia examine sus costumbres. Ese fue el momento en que la atracción se transformó en algo más oscuro. Don Francisco ya no solo deseaba a la mulata, quería quebrarla. La siembra del miedo. En las semanas siguientes, el gobernador y el padre Juan comenzaron a trabajar juntos, sin decirlo abiertamente. Rumores cuidadosamente plantados comenzaron a circular. Que la mulata hablaba con espíritus. Que tenía un espejo donde podía ver el futuro. Que había hecho desaparecer a un hombre que la ofendió. Cada mentira encontraba un oído dispuesto, y cada oído multiplicaba la historia. La gente, que antes la miraba con admiración, empezó a cruzar la calle para no pasar frente a su puerta. El último aviso. Una mañana, una carta sin firma fue deslizada por debajo de la puerta de Soledad. Vienen por ti. No te fíes de nadie. Ella leyó las palabras y permaneció en silencio. No parecía sorprendida, como si hubiera sabido desde hacía tiempo que ese día se acercaba. Encendió una vela, la colocó frente a una pequeña imagen de la Virgen, y susurró: que sea lo que tenga que ser. En las sombras, el plan de don Francisco y del padre Juan estaba casi completo. Solo faltaba una excusa para que la Santa Inquisición interviniera, y ellos se encargarían de crearla. La noche había caído sobre Córdoba como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas tímidas que parecían observar con cautela lo que estaba por suceder. El aire estaba espeso, saturado de ese silencio extraño que no es ausencia de ruido, sino la contención expectante de algo que respira entre las sombras. En la celda de piedra, iluminada únicamente por una lámpara de aceite que lanzaba destellos danzantes sobre las paredes húmedas, la mulata permanecía sentada en el suelo, con las manos cruzadas sobre las rodillas y la espalda erguida. Había dejado de hablar con los guardias hacía días, pero sus ojos seguían hablando. Los carceleros, supersticiosos y endurecidos por años de encierros y condenas, evitaban mirarla directamente. No podían explicar por qué, pero sentían que si lo hacían por demasiado tiempo, una inquietud se les colaba en el pecho, como si la voz de ella pudiera llegar sin palabras y plantar una semilla invisible. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Un viento extraño se coló por la ventana diminuta de la celda, trayendo consigo un aroma que no pertenecía al lugar, flores de azahar, frescas y dulces, como si un jardín hubiera florecido en mitad de la prisión. La mulata levantó la cabeza y sonrió, no con la ironía que a veces mostraba, sino con la serenidad de quien ya conoce el final de la historia. Ya viene, murmuró, apenas audible, como si le hablara a alguien que solo ella veía. El carcelero que hacía guardia esa noche, Tomás Salazar, un hombre joven que había escuchado las historias de brujas desde niño, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Caminó hasta la puerta de la celda y vio a la mujer observando un punto en el suelo, como si allí hubiera aparecido algo. ¿Qué viene?, preguntó, intentando sonar firme. Ella levantó lentamente la vista hacia él. El barco. Antes de que pudiera replicar, Tomás escuchó un sonido que lo dejó inmóvil, un murmullo profundo, como olas rompiendo contra madera vieja, y un crujir distante, como si un mástil invisible se meciera en la brisa. El suelo comenzó a brillar. No como si estuviera encendido, sino como si la piedra hubiera sido cubierta por una fina capa de agua que reflejaba luz de luna. Poco a poco, líneas blancas comenzaron a dibujarse sobre él, formando la silueta de un barco. Tomás retrocedió, pero no gritó.
Algo lo mantenía ahí, atrapado, con los ojos fijos en ese dibujo que crecía ante él. La mulata se puso de pie, con una gracia que no parecía humana. Caminó hasta el centro del dibujo y pasó la mano sobre las líneas. Al hacerlo, la superficie pareció hundirse, como si la piedra se transformara en agua líquida. «No estoy hecha para estas paredes», dijo, su voz suave pero cargada de una fuerza antigua. «Y tú lo sabes, Tomás». El joven temblaba. Quería abrir la puerta, quería correr, pero algo en él lo mantenía anclado. De repente, el sonido del mar se hizo más intenso. Se escucharon gaviotas, el golpeteo de velas tensas por el viento. La celda entera comenzó a llenarse con ese aroma de mar abierto y azahar. La mulata dio un paso hacia adelante y su pie desapareció bajo la superficie del dibujo, como si se hubiera hundido en agua real. Luego, otro paso. En segundos, estaba dentro de la imagen, que ahora no era solo un dibujo, era un portal que mostraba un barco balanceándose suavemente en aguas negras. Antes de que desapareciera por completo, giró el rostro hacia Tomás. «No temas las sombras, muchacho. Solo temen aquellos que olvidan que la oscuridad también guarda secretos». Y con esas palabras, dio el último paso. El portal se cerró, y la celda quedó vacía. El olor a azahar persistió unos segundos más, y luego desapareció, dejando solo el silencio y la respiración agitada de Tomás. A la mañana siguiente, cuando los demás guardias llegaron, Tomás contó lo ocurrido. Nadie le creyó. Dijeron que estaba loco, que la mujer había escapado por ayuda de cómplices. Pero él sabía la verdad. Había visto a la mulata de Córdoba partir en un barco que no existía en este mundo. Lo que nunca contó a nadie fue que, desde esa noche, cada vez que cierra los ojos, escucha las olas y ve el reflejo de una mujer de cabello negro ondeando al viento, invitándolo a subir a bordo. La madrugada en Córdoba amaneció más silenciosa que de costumbre. El cielo estaba cubierto por una neblina espesa, como si las nubes hubieran descendido para presenciar el juicio que se avecinaba. La campana mayor de la iglesia repicaba con un tono grave, llamando a la gente para el día en que se dictaría sentencia definitiva sobre la misteriosa mujer que todos conocían como la mulata. En la prisión, el aire olía a humedad y hierro oxidado. La celda de la mulata estaba iluminada apenas por una vela casi consumida. Ella permanecía sentada sobre un banco de madera, las manos juntas, como si rezara, pero con los ojos fijos en el suelo, en un punto invisible para los demás. La guardia que custodiaba la celda no podía evitar sentir escalofríos, había escuchado historias de presos que, al mirarla a los ojos, sentían como si les leyeran la mente. «Hoy será su fin, mujer», dijo uno de los guardias con tono burlón. «Ni su belleza ni sus trucos podrán salvarla». La mulata levantó lentamente la mirada. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Fin?», respondió con voz suave, casi un susurro. «No todos los finales se escriben con tinta, algunos se escriben con fuego». El juicio final. A media mañana, la plaza frente al tribunal estaba abarrotada. Comerciantes, niños, ancianos y soldados se apiñaban para ver el espectáculo. Los murmullos recorrían el aire. «Dicen que pactó con el diablo. Yo escuché que puede volar. No, mi abuela me contó que cura enfermedades, pero siempre cobra un precio». Dentro del tribunal, el juez, un hombre gordo y sudoroso con una peluca blanca mal ajustada, golpeó su mazo. «Silencio. Hoy, en nombre de la Santa Iglesia y la ley de la corona, se dictará sentencia sobre esta mujer de malas artes». La mulata fue llevada al centro, sus cadenas tintineando. Vestía un simple vestido de lino, pero en ella había algo que hacía que hasta los soldados más firmes desviaran la mirada. «Se le acusa de brujería, seducción diabólica, curanderismo herético y herejía», enumeró el juez. «¿Qué tiene que decir en su defensa?». Ella alzó el rostro, y con una calma que heló la sala, contestó: «Solo soy culpable de saber más de lo que ustedes pueden comprender, y de no temerles». Las risas burlonas y los abucheos no se hicieron esperar.
El juez, con un gesto airado, golpeó de nuevo el mazo. Basta. Por decreto, será usted condenada a morir en la hoguera mañana al amanecer. La noche de la celda. La llevaron de nuevo a la prisión, esta vez custodiada por 4 soldados armados. Sin embargo, ninguno de ellos podía evitar la extraña sensación de que algo, o alguien, los observaba desde las sombras. Esa noche, mientras la ciudad dormía, un viento fuerte comenzó a golpear las ventanas de la cárcel. Dentro de su celda, la mulata pidió a uno de los guardias un pedazo de carbón. El hombre, intrigado y creyendo que no tenía sentido negárselo a una condenada, se lo entregó. Ella se inclinó hacia la pared y comenzó a trazar líneas. Primero curvas suaves, luego formas más definidas. Pronto, un majestuoso barco con velas desplegadas se dibujaba en la piedra, como si el carbón hubiera cobrado vida. ¿Qué hace?, preguntó el guardia, acercándose. Preparando mi viaje, dijo ella sin mirarlo. Cuando el dibujo estuvo terminado, la mulata dio un paso atrás, sonrió y dijo: ya es hora. La fuga imposible. Ante los ojos atónitos del guardia, el barco comenzó a brillar con una luz dorada. El sonido de olas y gaviotas llenó la celda, como si el mar mismo hubiera irrumpido en aquel lugar. De pronto, la figura de la mulata comenzó a desvanecerse, como si se fusionara con el dibujo. «¡Por la Santa Cruz!», gritó el guardia, retrocediendo. Pero antes de que pudiera reaccionar, ella ya estaba dentro del barco, saludando con una inclinación de cabeza. «Dile a Córdoba que la mulata sigue libre, y que aún hay mares por recorrer». El barco se alejó en la pared hasta desaparecer completamente, dejando solo el eco de las olas. La marca del diablo. Cuando los demás guardias llegaron, encontraron al primero pálido y temblando, señalando la pared. Pero el dibujo ya no estaba. En su lugar, había una marca negra con forma de media luna, que nadie pudo borrar. Los rumores corrieron por toda la ciudad, que el diablo había venido por ella, que era inmortal, que algún día regresaría. Desde entonces, en las noches de viento fuerte, algunos juran escuchar el sonido de un barco navegando en la distancia, aunque Córdoba esté a kilómetros del mar. La noche había caído sobre Córdoba como un manto espeso, casi tangible. Las calles, bañadas por la tenue luz de los faroles de aceite, permanecían en un silencio inquietante, interrumpido solo por el lejano ladrido de algún perro y el ocasional crujir de las maderas viejas en las casas coloniales. Dentro de la prisión, sin embargo, el ambiente era diferente, denso, cargado de tensión, como si las paredes mismas supieran que algo estaba por suceder. La mulata permanecía en su celda, sentada sobre el frío banco de piedra, con la mirada fija en el grabado que había trazado con una precisión casi sobrenatural. Era un barco de velas desplegadas, surcando un mar embravecido. Las olas parecían moverse, y los detalles eran tan finos que uno podría jurar que escuchaba el crujir de la madera y el silbido del viento en las velas. Nadie sabía cómo había hecho para crear algo tan realista sin herramientas, sin luz suficiente, y en tan poco tiempo. El guardia encargado de vigilarla, un hombre de rostro curtido y ojos cansados llamado Esteban, llevaba horas mirándola con creciente inquietud. Había escuchado historias sobre ella, que podía curar con sus manos, que podía desaparecer entre sombras, que conocía secretos prohibidos de los pueblos antiguos y que dominaba fuerzas que la iglesia no podía explicar. Pero hasta esa noche, todo le había parecido exageración de la gente supersticiosa. Ahora, con ese barco casi vivo frente a él, no estaba tan seguro. La mulata, con voz suave pero firme, le habló sin apartar la vista del dibujo. «Esteban, ¿alguna vez has soñado con irte de aquí?» El guardia se tensó. «¿Irme?», preguntó, como si la palabra le resultara prohibida. «Sí. Dejar atrás estas paredes, este pueblo, todo. Sentir el viento salado en la cara, escuchar el mar de verdad. No este mar que solo vive en las historias». Esteban tragó saliva. Aquellas palabras tocaban una fibra en su interior que creía enterrada. Eso no es para mí. Uno como yo nació para quedarse,
para servir. La mulata sonrió, una sonrisa que no era de burla, sino de comprensión. Nadie nació para quedarse encerrado. Ni siquiera tú. En ese momento, un sonido extraño comenzó a llenar la celda, el murmullo de olas rompiendo contra madera, el crujir de mástiles, el golpeteo rítmico del timón. Esteban parpadeó, incrédulo. El dibujo parecía moverse, y el barco estaba creciendo. Las líneas trazadas con carbón adquirían volumen, y una brisa fresca, con olor a sal, comenzó a colarse en el calabozo. El guardia dio un paso atrás. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con una mezcla de temor y fascinación. Mostrándote que la libertad existe, respondió ella, poniéndose de pie. En cuestión de segundos, el barco ya no era un dibujo, ocupaba todo el muro, y más allá. Parecía una ventana abierta a otro mundo. Las velas ondeaban, y el sonido del mar se volvió ensordecedor. La mulata caminó hacia el casco de la nave como si fuera algo completamente natural, y antes de cruzar, miró a Esteban. Si quieres, puedes venir conmigo. Pero tendrás que dejar atrás todo lo que eres aquí. Esteban sintió que su corazón latía con una fuerza inusual. La tentación era inmensa. Sin embargo, el miedo y la lealtad a su puesto lo encadenaban. Dio un paso adelante, y luego uno atrás. No puedo, susurró, la voz rota. La mulata lo miró con compasión. Entonces recuerda lo que viste esta noche. Tal vez algún día tengas el valor de buscar tu propio barco. Y sin más, subió a la nave. Con un suspiro que parecía arrastrar siglos de historias y secretos, el barco comenzó a alejarse, tragado por la espuma y la bruma que se colaban en la celda. En un abrir y cerrar de ojos, el muro estaba vacío otra vez, como si nunca hubiera habido un dibujo. Esteban se quedó solo, en el silencio más profundo que había sentido en su vida. Afuera, el pueblo dormía. Nadie supo esa noche que la mulata de Córdoba había desaparecido, no huyendo como una criminal, sino navegando hacia un horizonte donde ninguna cadena podía alcanzarla. Sin embargo, algunos dicen que, en noches de luna llena, cerca del puerto más lejano, se puede ver un barco con velas blancas y una mujer de belleza imposible, sonriendo al viento, cantando canciones que no pertenecen a ningún tiempo. El amanecer en Córdoba llegó lento, como si el sol mismo dudara en iluminar una ciudad que aún cargaba el peso de un misterio sin resolver. La plaza principal, normalmente llena de voces y pasos, se encontraba en un silencio inquietante. Nadie hablaba de lo ocurrido en la celda aquella noche, pero todos lo pensaban. El barco grabado en la pared, aún intacto, se había convertido en una reliquia prohibida. Los guardias, por orden del corregidor, lo mantenían oculto bajo un paño grueso, como si temieran que mirarlo demasiado tiempo pudiera invocar a la mulata de nuevo. Sin embargo, las historias no se pueden encadenar. Al poco tiempo, rumores comenzaron a expandirse como viento entre cañaverales. Algunos aseguraban haber visto una figura femenina caminar por los techos durante la noche, con un vestido blanco que brillaba bajo la luz de la luna. Otros juraban escuchar el sonido de campanas de barco en plena madrugada, provenientes de ninguna parte. En el barrio portuario, un anciano marinero afirmaba haberla visto en Veracruz, embarcando en un navío sin bandera. Decía que su cabello negro ondeaba como un estandarte de tempestad, y que sus ojos tenían el poder de detener a cualquier hombre en seco. Nadie le creyó, hasta que, semanas después, un comerciante reconoció la misma mirada en una mujer que le compró especias en un mercado de La Habana, Cuba. El corregidor, humillado por la fuga y temeroso de que la historia se convirtiera en leyenda que socavara su autoridad, envió cartas a varias ciudades coloniales pidiendo informes. Ninguna respuesta le trajo paz. Al contrario, cada carta regresaba con relatos más extraños. En Cartagena de Indias, alguien dijo que había curado a un niño moribundo solo con tocarle la frente. En Santo Domingo, que había aparecido durante una tormenta, guiando a un barco a puerto seguro. En todas las versiones, su belleza era tan sobrenatural como el misterio que la rodeaba. Pero en Córdoba, el pueblo guardaba otro tipo de recuerdo.
Entre las ancianas, circulaban susurros sobre su verdadera identidad. Algunas aseguraban que no era hija de esta tierra, sino enviada por antiguas fuerzas africanas, descendiente de mujeres que sabían leer los secretos de las estrellas. Otras decían que había hecho un pacto con espíritus del mar, y que el barco en la pared no era un dibujo, sino una puerta que ella sola sabía abrir. Las niñas pequeñas la imitaban jugando, dibujaban barcos en la tierra con palos, susurrando, «Llévame contigo, mulata», antes de correr hacia el río. Las madres, inquietas, las reprendían con dureza, temiendo que esa fascinación infantil llamara la atención de algo que no comprendían del todo. Con el paso de los meses, Córdoba intentó olvidar. Las campanas de la iglesia volvieron a sonar para bodas y bautizos, los mercados se llenaron de colores, y el azúcar volvió a perfumar el aire. Pero en las noches de luna llena, el río cercano a la ciudad parecía agitarse más de lo normal, como si algo, o alguien, navegara en sus aguas invisibles. Una noche, muchos años después, un joven pintor llegó a la ciudad buscando inspiración. Escuchó la historia de la mulata en una taberna y decidió visitar la antigua cárcel. Pagó unas monedas a un guardia viejo para entrar. Allí, al retirar el paño que cubría la pared, encontró el barco. No estaba desgastado por el tiempo. Las líneas eran tan nítidas que parecían recién grabadas. Sintió un escalofrío, y, sin saber por qué, pasó la mano por el dibujo. Dicen que en ese instante el aire cambió, que un olor a sal y mar llenó la celda, y que el joven juró escuchar una voz femenina detrás de él que susurraba: «¿Quieres navegar conmigo?». El pintor desapareció esa misma semana. Algunos creen que se ahogó en el río, otros que huyó por deudas. Pero hay quienes aseguran haberlo visto años después, en costas lejanas, siempre acompañado de una mujer de mirada hipnótica y vestido blanco. La leyenda cuenta que la mulata de Córdoba sigue viajando, buscando almas que, como ella, ansíen libertad más allá de las cadenas humanas. Y que el barco en la pared aún espera al próximo que se atreva a tocarlo. En Córdoba, cuando la noche es clara y el viento viene del mar, se escucha en la distancia un canto femenino, dulce y peligroso, que mezcla promesas de aventura con advertencias veladas. Nadie sabe si es verdad, pero nadie, absolutamente nadie, se atreve a entrar solo a la vieja celda después de medianoche. Porque todos saben que la mulata no murió. Solo partió. Y algún día, volverá.